Bueno, poderoso amanecer para ti. Nosotros Hoy los día martes, pilar de las emociones, aquí en la red evolutiva de impacto responsable. Es un placer darles la bienvenida esta mañana y quiero iniciar retomando una frase que vibró en mí el día de ayer. La libertad inicia cuando dejamos al otro en paz. La libertad inicia cuando dejamos al otro en paz. Y eso me encantó. Yo decía, ¿cómo sería el mundo si nosotros tuviéramos la capacidad de simplemente comprender que estamos en ese espacio de salir de esa ceguera, en donde somos esa minoría, pero en esa minoría que comprendemos y entendemos de que el mundo está no para transformarse, sino para contemplarse? Eso me encantó y quiero seguir con esta conversación. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de la resolución de problemas. Y muchos problemas están dados porque nosotros no tenemos la paz en la relación con el otro. Y venimos de un contexto en donde estamos identificando cómo gestionar nuestro tiempo y estamos viendo un cuadrante en donde podíamos distinguir lo urgente y lo importante. Y hay algo que conversamos la semana pasada con relación a la atención. ¿Qué nos sacaba el foco de la atención? Y hoy en el pilar de las emociones, deseo que tomemos estos tres elementos. El elemento de la conciencia de lo que representamos hoy en día nosotros que estamos aquí, porque estamos comprometidos en una filosofía de autocuidado, una filosofía que nos saca de un conformismo, que nos saca a hacernos cargo, a atendernos, a hacernos responsable de esa contemplación que tenemos para con los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de la contemplación, de cómo contemplamos la vida y disfrutamos la vida como primer elemento, cuando somos capaces de distinguir la libertad como la capacidad de observar, ¿no? De iniciar ese dejar al otro en paz. ¿Cómo dejar a ese otro en paz si nosotros no estamos en paz? Es como que una pequeña adicción a que el otro se comporte y se mueva como yo quiero que se comporte y como yo quiero que se comporte y se mueva según esos paradigmas y esas creencias que me dijeron. Es que si soy importante debería hacer esto, ¿sí? Es que si me ama debería hacer esto. Es que si me atiende debería hacer esto o hacer esto, ¿sí? Quiero que hoy prestes mucha atención en las emociones, en los problemas que se presentan cuando no somos atendidos, cuando no somos atendidos, porque es la manera más sencilla en la que vamos a comprender el efecto de las emociones en nuestra vida. ¿Cuáles son las emociones que nos quitan la paz y qué las produce? ¿Cuáles son las emociones que nos quitan la paz y qué la produce? Porque sí o sí, que hay elementos que tú puedes identificar que la sensación de una vez empieza a generarse, ¿sí? Y te voy a llevar por una posibilidad de qué pasa cuando no somos atendidos. Vamos a hacerlo primero con nosotros mismos. Cuando nosotros no somos atendidos, ¿cierto? Porque llegamos a la atención porque dijimos, nuestro tiempo se está distorsionando porque no estamos siendo capaces de concentrarnos y estamos muy distraídos. Pero lo mismo pasa con nuestras relaciones. Las relaciones están distorsionando y están siendo un caos porque no hemos sido capaces de aprender a atenderlas. Cuando no te sientes atendido, atendida, ¿cuáles son esas emociones que empiezan a surgir en ti? Y toma un espacio para identificar. Por ejemplo, una emoción que aparece cuando a mí no me atienden o cuando yo no me siento atendida podría ser la frustración. Me siento frustrada. Hay algo que tengo capacidad de acción, pero mejor no lo hago porque mi ego no me permite pedirte lo que necesito. Me frustro. Quisiera que pasara esto contigo, pero mi ego dice, no, es que lo debe adivinar, ¿sí? No necesito por qué pedirlo, es implícito, pues que lo haga, ¿no? Entonces, no pido, pero entro en un proceso de frustración porque digo, debería estar siendo de esta manera o de esta otra. Entonces, yo te voy a ir mostrando en el encuentro de hoy algunas emociones que se disparan cuando no nos sentimos atendidos. La segunda emoción que quiero que identifiques es el aburrimiento.
Cuando no te sientes aburrido, no te sientes atendido, empieza una emoción de aburrimiento, de, ay, qué mamera esta vaina, como, ¿será que otra vez empiezo con la misma dinámica? Y empiezas a ver que entra ese estadio de aburrimiento, identifica cuándo te pasa, ¿sí? Cuando no atiendes qué o cuando no atiende alguien qué de ti, que te dice, ay, qué mamera esto, ¿no? Y como que empiezas a sentir esa apatía de, ay, qué mamera. La tercera emoción que puede estar apareciendo es la irritabilidad. Te vuelves muy sensible e irritable. Cualquier cosita en cualquier tonito, ¡pua!, te explota, ¿no? Como que sientes un tono en donde tu mente inmediatamente dice, aquí va otra vez su falsa promesa de, ¿sí? Entonces, como que tus oídos se cierran y como que todo por dentro ya anticipa todo un escenario dramático que llega a generar un estado de ánimo que te atrasa el movimiento. ¿Por qué? Porque no te estás sintiendo atendido, porque sientes que una vez más vas a escuchar ese espacio en donde puedes anticipar un escenario pasado como futuro. Te sientes irritable, tal vez, eh, por un sonido, por un contexto alrededor, ¿no? Es como entrar a un lugar, es como que, ay, no, ¿sí? Me irrita, me siento que no me pueden decir nada, que pasa un mosco y lloro, que, o sea, hay algo que en mi estado emocional me deja una sensación muy sensible que me hace alejarme de. ¿Por qué? Porque no me siento atendido o atendida. La siguiente, la ansiedad, ¿cierto? Esa ansiedad de querer algo en el futuro, en eso que deseo atender o que deseo que alguien atienda y no sucede. Esa ansiedad de, pero ¿y hasta cuándo será esto? ¿No les ha pasado? Que tú dices, ¿cuánto tiempo más puedo soportar esto? Por Dios, ¿no? Y así como que en tu energía estás ya harto de no atender o no ser atendido con lo que tú deseas que suceda. Entonces ahí entra esa ansiedad de deseo de futuro que, que empieza a manifestarse. Otra de ellas es la desconexión emocional. Entra un momento en donde es tanto lo que deseas que se atendiera y no se atendió que te desconectaste. ¿Sabes qué? Me importa un carajo si pasa o no pasa. Me desconecté. Me importa un carajo si va o no va. Me importa un carajo si llega o no llega. Me importa un carajo si llama o no llama. Me importa un carajo si pasa o no pasa. Me desconecté. Me desconecté. Y ojo, porque en la desconexión, estás a un pasito chiquitito de definitivamente no estar. Es más, ya no estás. Ya no estás. Cuando te desconectaste, tú sabes que algo se rompió, que tú dices, es que siento que algo se rompió. Paila, o sea, paila. Eso que estabas esperando atender, ya entra el espacio donde tú dices, lo atiendo yo y, y como que, san, se acabó, ¿sí? Entonces, ojo con las relaciones cuando llegan al espacio de desconexión emocional. Porque si hay algo que nos une como seres humanos es esa conexión emocional. Y nosotros estamos unidos a todo el universo, sí. Somos uno con el universo. Pero en este tipo de espacios, nosotros no nos conectamos con el universo. Nos desconectamos del universo, nos desconectamos del mundo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo en esa tensión? Que estamos esperando que otro lo atienda o que yo lo atienda. Por ahora vamos en las emociones, ¿sí? Y por último, el sentimiento de incompetencia, ¿sí? Cuando no atiendo algo por sentimiento de incompetencia, eh, simplemente estoy en mi espacio de conformismo donde digo, no tengo la competencia y mejor no lo atiendo. Ahora, cuando no declaro mi incompetencia, porque nuevamente mi ausencia de humildad hace que yo quiera saber todo y tenerlo todo claro y ser el más o la más, entonces no tengo esa humildad para decir, ¿sabes qué? Esto no lo sé, podríamos ver quién lo sabe. Entonces, no declaro mi incompetencia y no lo atiendo.
No declaro mi incompetencia y no lo atiendo. 6 aspectos emocionales que hoy te invito a que identifiquemos. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros hablamos de lo que nos pasa cuando no prestamos o cuando no nos prestan atención, cuando tú deseas que te miren, cuando tú deseas que te tengan en cuenta, cuando tú deseas pertenecer, porque hace parte de la jerarquía del amor, ¿cierto? La necesidad del ser humano de ser visto, de pertenecer, de tener un lugar, ¿sí? Y de generar ese equilibrio en donde se siente que da y recibe. Entonces, cuando esto no está atendido emocionalmente, empezamos a tener esas distorsiones que hacen que los problemas y los conflictos se vuelvan así de grandes, ¿sí? Y que salgamos de esa paz interior para llegar a joderle la vida a los demás. Yo recuerdo un entrenamiento que saqué que decía, el título era ¿Cómo hacer que su mujer deje de joder? Y era buenísimo porque claro, todo el mundo quiere que el otro deje de joder, pero no se da cuenta que es que el que provoca toda esa situación y ese caos somos nosotros mismos. Por eso me encantó el encuentro de ayer, porque en ese nivel de conciencia de mi libertad inicia cuando dejamos al otro en paz, cuando aceptamos sus decisiones, cuando aceptamos sus tiempos, cuando aceptamos que el otro tiene la capacidad de elegir y que no tiene el poder para sacarme de mi paz interior. Eso es lo más precioso del planeta porque le da paz al otro, porque le evitas escenarios invisibles dramáticos de una manera increíble, porque alimentas la sinceridad y la honestidad. Tengo la capacidad de decirte qué me pasa, en donde no me siento atendida, en donde no me siento cuidada, en donde me siento en esa ausencia de ti. Y familia, quiero que sepas que estas emociones, el mes pasado estuvimos viendo todo el reconocimiento, la metodología Ruler. ¿Para qué me sirve? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Pues en este momento yo te voy a pedir que traigas la práctica de la metodología Ruler. Y para quien no estuvo, se la recordamos. Son 5 pasos. Reconocer, entender las causas y las consecuencias de mi emoción. Entonces, hoy estamos viendo cuáles de estas emociones. Ahora, yo te traje 6, puede que en este momento tú estés diciendo, no, a mí lo que me pasa es que me genera ira, enojo, tristeza, decepción. No lo sé. Lo traigo específicamente dentro del espacio de la atención, cuando no me siento atendida. Acuérdense que hay emociones primarias y secundarias. ¿Cuál llega primero? Clasifico, es decir, etiqueto. ¿Qué específicamente es lo que estoy sintiendo? Y en esa clasificación precisa, expreso de manera adecuada lo que está sucediendo y luego lo atiendo, me hago responsable, ¿cierto? Entonces digo, estas emociones son las que me están llevando a actuar de esta manera y desde ese lugar me funciona o no. Me funciona o no. Las emociones no son ni buenas ni malas, aparecen para que tú las puedas atender, ¿sí? Entonces, así como tú te sientes desatendido, nuestras emociones, cuando no se sienten atendidas, van a ser pataleta, ¿sí? Y van a ser cada vez más pesadas para ti, porque la relación que tenemos con la vida, la relación que tenemos con el dinero, la relación que tenemos con nuestras emociones, son directamente proporcional a la capacidad que aprendimos a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, tu emoción requiere atención. Y siento que en ese despertar, en ese llamado a mantener nuestra paz, necesitamos aumentar esa conciencia de atenderlas. ¿Cómo atiendo cada una de estas emociones? Porque energéticamente se produce un espacio
como el que se produce con una persona cuando no te atiende, cuando no te sientes atendido. Así como tú te estás sintiendo cuando no miras tus emociones, cuando no eres capaz de colocarles una etiqueta, cuando no distinguimos, esa emoción toma poder. Y estás aquí en la red evolutiva de impacto responsable para salir de tu conformismo, de que la vida es así, punto. Y en nadar en tu mismo caos, ¿sí? Para que no tengamos que ponerle pip a la grabación, en tu mismo caos. Sal de tu conformismo para identificar qué es lo que te está quitando la paz a ti, que hace que le jodas la vida a los demás. Inconscientemente, esto no es como que, ay, me voy a levantar a joderle la vida hoy a X, Y o Z que no hace lo que a mí se me da la gana. No, no funciona de esa manera. Inconscientemente tu emoción te toma y hace que tengas comportamientos que no son saludables para ti ni para el otro. ¿Sí? Inconscientemente, en esa ausencia de paz interior y dominio propio de mis emociones, impactamos nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros socios, nuestros familiares. Y ayer escuchando ese video fue fantástico porque podemos identificar la evolución que tenemos cuando nos dedicamos esta media hora de tiempo en la red evolutiva de impacto responsable. Porque es concreto, porque vemos que sí, que esa sensación se va alimentando en nosotros. Este fin de semana que tuve la posibilidad de lucir mi camiseta en un espacio precioso, familiar, de disfrutarme algo que no me había dado el permiso de disfrutarme como lo han escuchado en estos días en nuestras redes sociales y los que estuvieron aquí en el encuentro hace unos días también. Fue precioso porque es poder reconocer tu evolución, es poder reconocer que cada mañana tú estás siendo una mejor versión de ti en esa armonía contigo mismo, contigo misma. Y que la vida es mucho más sencilla y que la vida te da de lo que vives y vibras en tu interior. Te da de eso. No, no hay manera de que sea diferente. Porque así como tú ves el mundo te observa y se relaciona contigo. Entonces, hoy les voy a pedir que identifiquemos y que seamos mucho más conscientes de lo que pasa en nuestro mundo cuando no atendemos nuestras emociones. Lo mismo que te pasa a ti, entra en ese círculo energético que te da poder o te quita poder, que te eleva la energía en donde en esa armonía tú vas a la consecución de resultados y a la materialización de una manera totalmente distinta. Y esa es la diferencia de ser un emprendedor, ¿sabes? En un emprendedor hay una integración, tanto de mi ser, de mi hacer y de mi tener. Y aprendemos a hacerlo. En nuestro segundo encuentro, ¿sí? En donde generamos esa identidad, nosotros empezamos a crear con nosotros eso que podemos observar que requerimos atender. Por eso se llama red evolutiva de impacto responsable, porque no lo hace nadie por nosotros. Porque aquí entramos en la autonomía que si va a ser depende de mí y yo tomo la decisión, la elección y empiezo desde adentro para que ese hacer tenga una coherencia y ese tener esté en esa conexión de lo que somos como mundo. Así que bienvenidísimos a este espacio. Recuerda que pronto vamos a estar abriendo ya el reto, ya iniciamos las inscripciones. Si tú me estás escuchando hoy aquí y aún no estás inscrito a nuestro reto de las 6 energías del talento, hazlo ahora mismo. Invita a todas aquellas personas con las que te relacionas. ¿Por qué? Porque cuando entramos en ese mismo ecosistema, en esa misma energía de co-creación, pues es brutal lo que se manifiesta. Y yo sé que tú me estás escuchando y estás diciendo, sí, yo lo quiero no solo para mí, sino para los míos. Cuando hablamos el mismo idioma, todo se potencializa.